Hoy es la videoclase 2, aseguramiento de las comunicaciones. Em, el módulo pues tiene las siguientes temáticas: aseguramiento de las comunicaciones, firewalls, IDS, IPS, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System y vulnerabilidades. En la videoclase de hoy solamente vamos a tratar el aseguramiento de las comunicaciones. Vamos a hacer énfasis en un repaso de lo que son los protocolos, cómo funcionan, qué componentes tiene, y en la próxima haremos los dos temas restantes: firewalls, eh, IDS, IPS y vulnerabilidades. Em, el tema de aseguramiento, pues realmente es todo un proceso. Y en este tema tenemos que pues, mirar de qué se trata el proceso de transporte, comunicación entre los sistemas de información. Y digamos que para que esto surja, tiene que haber un procesamiento, almacenamiento, consulta, algunos procesos que tienen que ver con esa información para que sea, digamos, hay un traspaso de información de un equipo a otro. Ese procesamiento de información eh, pues genera pues múltiples eh, y diferentes amenazas que pues tienen que ver con los pilares de la seguridad de la información, como es la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de dicha información. De ahí que tengamos que revisar las bases de los procesos de comunicación, entender el funcionamiento, comprender para poder mitigar los riesgos, ¿sí? Generar propuestas de solución y actuar. Y lo que se busca inclusive pues es prevenir que esto no suceda, que no se llegue a efectuar ese tipo de vulnerabilidad y llevar a la realidad, porque pues se tendrían muchos problemas con el tema de disponibilidad o cualquiera de los tres pilares de la información en una organización es crítico para el negocio, para la imagen de la misma compañía, dependiendo el tipo de delito informático que se cometa dentro de la información o dentro de la seguridad de la red de datos. Los temas a tratar, pues, protocolo TCP/IP, es Transport Control Protocol y Slash Internet Protocol. Son los dos protocolos de la familia de TCP/IP. En este caso vamos a mirar el compendio de IP versión 4, eh, en el cual pues miramos sus cuatro capas, ¿no? En la parte izquierda aparece red, internet, transporte, aplicación. En la parte derecha, red, internet. Eso significa que hay dos equipos comunicándose, ¿sí? Del equipo A hacia el equipo B, como estaba la flecha, eh, enviando los datos del uno al otro. Eso es lo que pues, nos traduce la imagen. Y al otro lado tenemos qué protocolos pertenecen a cada una de esas capas. Arranquemos por la de abajo, por la primera, que es la de comunicación entre dispositivos, donde están pues, los NIC, las tarjetas de red, que si estuviéramos hablando del tema de OSI, comparándolo, estaría ahí cuáles: física, enlace y red, ¿sí? Se embeben en una sola, están estos protocolos, los protocolos y inclusive sus drivers de red. Y vemos que en la capa de internet está el ARP, que ¿dónde estaría? En el OSI, en el A2, ¿no? En el enlace. Está ISMP, que es con el que pues, obviamente se hace el ping. Está RIP, que es los protocolos de búsqueda de rutas ideales o rutas eh, para rutas críticas, y otros protocolos que nos ayudan a generar y mantener la conexión, ¿no? Incluyen otros, porque por ejemplo la revisión de chequeo de datos y de completitud de datos para evitar o para tener que retransmitir datos en el evento que esto suceda, como para control de errores. En la capa de transporte pues están los protocolos para modo conexión y modo no conexión. Modo conexión TCP y modo de desconexión UDP. Más adelantico pues hacemos un repaso de qué significa esto y por qué es tan importante en el tema de seguridad de la información. Y en la capa de aplicaciones todos los servicios de red que se, que se vinculan eh, frente pues al front del usuario. Entonces, y obviamente para mantener estos servicios, allí que tenemos resolución de nombres, DNS, DHCP, que pues, los protocolos para asignación de direccionamiento dinámico,
IMAP, temas de correo como POP también y SMTP, que son de métodos de correo. Para transmisión de archivos es FTP y TFTP. Y el hipertexto, que es el tema de ambiente web, ¿no? Para poder mostrar a nivel web los contenidos. Entonces, ¿qué se busca con todo esto? Revisar el funcionamiento de los protocolos y que pues de todas maneras prima la parte en la capa de transporte, ¿cierto? El cómo se hace la comunicación, cómo es que se logra comunicarse una máquina con otra y presentamos pues dos de lo más usado que sería el handshake, ¿sí? El apretón de manos o la conexión en 3 vías y la de 4 vías, ¿no? El four-way handshake. Se puede realizar estos pues obviamente con TCP, eh, que es conexión, ¿no? Recordemos el concepto que TCP necesita una respuesta para generar la conexión con el otro dispositivo. El UDP, pues a nivel de broadcast, se genera una cantidad de datos, los emite para cualquier equipo que esté en la red sin esperar respuesta. Miremos el encabezado del TCP. Vemos que en la parte superior tenemos en la línea, digamos, en la primera fila, se tiene la tipografía, digamos, el mapa de lo que es el encabezado del puerto de origen y al otro lado, pues el puerto de destino. Luego viene la secuencia, el número de secuencia para el envío de la trama. Viene la asignación de números para vincular la codificación del mismo y los diferentes campos de estado, y dentro de esos tenemos las banderas, que es muy importante ya que las tenemos acá en la parte de la izquierda, pero a su vez vamos a mirarlo en un slide más adelante porque son muy importantes cuando nosotros estamos tratando de interpretar los datos de un sniffer, como se realizó en en la actividad anterior del módulo anterior, y que pues al revisarla pues vi que hicieron una buena gestión con esta experiencia y pudieron identificar el tráfico, pudieron identificar los argumentos de selección que pedimos en la actividad. Y es así también que debemos identificar también qué hace cada una de estas banderas, ¿sí? Y para poder identificar también cuándo, cómo, qué se está haciendo y poder entender los modos de comunicación, en este caso que tenemos el de 3 vías y el de 4 vías. ¿Qué pasa quién inicia la conversación, quién inicia la comunicación y cuándo se termina, cuándo se logra, cuándo no se logra? ¿Qué es la idea de esto? Que cuando se esté haciendo un análisis forense de esto, podamos identificar quién se mete en el medio. Es probable que encontremos un equipo que suplante, que haga spoofing, que suplante a otro, ¿sí? Puede ser de dos equipos, el equipo A y el equipo B estén comunicándose y un tercero entre y suplante al equipo B, por ejemplo. Eso puede pasar y el tema de todo esto es verificar si eso sucede o no sucede. Bien, dentro de todos los compendios están las aclaratorias, que también está esta figura en el módulo, lo tomé la misma precisamente para que tengamos la conceptualización de cada una de las opciones. En la parte de abajo están las definiciones de cada uno de los aspectos que están dentro del datagrama y poder identificarlos, ¿no? Bueno, es importante que aclarar que el RFC 793 es el que contiene la temática exclusiva con la que se creó el protocolo y allí pues está la información con la cual se patentó. Bueno, aquí están las aclaratorias del encabezado de TCP en sus banderas, que es la URG, que pues indica que ese paquete o esa trama, ese pedazo, ese segmento de datos debe enviarse de manera urgente. El ACK pues indica que el tiempo del segmento que ha contenido, y si pues obviamente es cero, pues será ignorado, es decir que tiene que arrancar con un número, o sea, inician en uno,
para que el contador vaya aumentando, que lo voy a mirar, o sea, lo vamos a mirar ahorita en la descripción y en detalle del esquema que tenemos para explicar el Three Hands Handshake. Three Hands Handshake. Perfecto. Bien, vámonos ahora a qué es lo que hace Push. Push lo que hace es empujar, que eso es lo que traduce, realmente hacer que lo que está ahí listo lo lance, lo empuje al mandato que se le dé, la instrucción que tenga para hacer la conexión o para terminarla o para, bueno, la siguiente bandera que tenga para que esto se ejecute. Reset, como su nombre lo indica, es resetearlo, cortar, segmentar, quitarlo, refusarlo, etcétera, de lo que esté haciendo. Es decir, si está conectado, le va a solicitar que eso se termine, entonces enviará el fin para que esto se pueda ejecutar. El SYN, pues es el que realmente hace como el chequeo de estabilización de la conexión y que se mantenga. El SYN arranca en uno y para que el contador pues vaya sumando. Ya lo vamos a mirar. Bien, aquí está la equivalencia en binario de cada una de las banderas, que son las que ustedes van a encontrar allá en la descripción y detalle del Wishart, del sniffer, para poder pues identificar también en qué estado está cuando y qué tipo de bits tiene en cada uno de ellos. Como decía, pues esto es un resumen de lo que ya ustedes vieron en transmisión de información y telecomunicaciones, donde allí se tocan estos protocolos y se ven a profundidad para poder entender qué era una comunicación, cómo era, pero lo que les comento acá es importante en esta parte conocerlo bien, tenerlo bien claro y si ya, digamos, por el tiempo que ha pasado algo se les ha olvidado, poder retomarlo porque va a ser de gran importancia en desarrollos del, del, del tema de seguridad en las comunicaciones. Entonces aquí el encabezado pues obviamente viene dado en IP versión 4. Esta tiene que ver exclusivamente con el datagrama de IP, ¿no? Ahí viene el header lane, el tipo de servicio, el ancho, ¿sí? La identificación, las banderas para IP, ¿no? Los fragmentos de offset, el tiempo de vida del paquete, los protocolos a usar, el encabezado y vendrá la dirección de origen, va a la dirección de destino y pues las variables que, sean, que se vinculen dentro del mismo, pero teniendo en cuenta varios aspectos, que estos pueden darse basados obviamente en la parte pues, anterior, o sea, con el otro encabezado de TCP para poder darle el encabezado de IP, ¿no? Y eso sí es protocolo de Internet, lo que le traduce esto. Bueno, digamos que la parte de abajo le da las orientaciones de lo que es cada cosa, por ejemplo, el protocolo, el IP del protocolo ID, y está vinculando desde el 1 hasta el 1 está ICMP, que es el protocolo con el cual se hace PIN, el IGNP, el TCP, del que estábamos hablando hace un momento, el UDP, que ya sabemos qué pasa con el UDP, el GRI, y pues el resto de protocolos que se vinculan, que se pueden vincular allí, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los más usados, los que están ahí en esa parte, donde dice fragment offset, pues también son las aclaraciones que se dan del tipo de palabras cuando estas son a 32 o a 64 bits, el incremento, el datagrama, la fragmentación, sí, para llegar al total de datos que se puedan transmitir. Una vez conectada la máquina, cuántos datos se van a vincular con una trazabilidad para decirle a la otra máquina, venga, le voy a enviar tanto, ¿sí? Y tanto debe recibir. En el caso que no se dé, entonces, ¿qué entraría en juego? Pues los protocolos de, de control de errores, ¿sí? Para poder hacer, corregirlo digamos, en vivo. Si esto no se logra, entonces se harán las retransmisiones necesarias. Si esto no se da, pues llegará la desconexión. Pueden haber desconexiones por tiempo, es decir, que pase del tiempo de vida
en los intentos que esté programada de acuerdo al algoritmo, la aplicación que está en funcionamiento, y si no se da, pues obviamente hay una desconexión. Entonces, eso es lo que se plantea dentro de este esquema. Miramos que ya para el UDP, que es mucho más sencillo, a él ya no le interesa que le devuelvan nada, simplemente el que necesita. ¿Quién lo orina? ¿Quién lo origina? ¿Quién lo origina? O sea, el puerto de origen. ¿Quién lo, bueno, a dónde va, ¿cierto? ¿Qué es lo que contiene? Y lo envía. Entonces, obvio, ahí también está el RFC donde se puede corroborar pues, la información del protocolo, ¿sí? Que lo pueden encontrar en internet haciendo búsqueda de RFC 768 para poder mirarlo y allí estará, ese documento está disponible. Eh, es importante tener claro las diferencias que hay entre TCP y UDP, sobre todo en la forma, y dos, en la funcionalidad. De este se dice, vea, el TCP es orientado a la conexión, el UDP orientado a la desconexión, es decir, que un generador de datos lo envía una cantidad de datos o solicitudes o información a través del segmento de red y al llegar a los diferentes equipos, así tal como funciona el broadcast. Ahora, el TCP envía los datos, pero él espera y tiene un tiempo para que le respondan para poder generar la conexión. Y es ahí donde llegamos a ver más adelantico voy a hacer la aclaración y traigo unas slide con el modo de conexión en 3 vías y en 4 vías. Tenemos aquí el ISMP y pues cada uno de los eh, componentes está eh, pues con su aclaración y cuando hablamos de type, ¿sí? Estamos hablando de este tipo, entonces estamos mirando todas y cada una de las características que tiene, ¿sí? El código y el checksum y los mensajes de especificación o información que se vinculen dentro del cuerpo del mismo. Está diciendo que es de 8 bits, ¿sí? El ancho del encabezado. Y pues digamos, la información técnica total si se requiere llegar hasta eso, porque es importante saberlo, que puede uno consultar el RFC 792 para mayor claridad y absoluta información técnica del mismo. Bien, aquí tenemos lo prometido. Entonces tenemos el de 3 días y está la gráfica de la izquierda donde tenemos el host A que va a hacerle una solicitud al host B. Arranca con un SYN en 1. Entonces, ¿qué llega al B? El SYN, ¿cierto? Él genera una CK, una acknowledge, y lo envía hacia el primero. Es decir, que ya tenemos en la primera vez, ya le contestó de la solicitud primaria que hace el host A al host B. El B le contesta, que es la línea roja, y le envía el host A el dato al host B, confirmándolo, y ahí completa el apretón de manos que llamamos, es decir, se conectó. Entonces miremoslo ahora en la secuencia cómo lo hace. Un SYN con secuencia X, la que tenga, y envía un SYN del cliente al server. Y el server le devuelve un SYN ACK incrementándolo en 1, ¿sí? Para seguir la secuencia, ¿sí? Y este le llega al cliente y el cliente lo recibe y manda ya el Y más 1. De cuenta que la variable X corresponde al servidor y la Y corresponde al cliente. Y la secuencia también se incrementará en 1 para seguirla. Y una vez se conectó, empieza a lanzar la data. Ese es el famoso esquema de conexión en 3 vías. Espero haya sido entendido. De lo contrario, si surge alguna duda, por favor me dejan la inquietud. Bien, miremos ahora el de 4. For White Hash and Chart. La gráfica inicial pues es una entre dos equipos
donde se está haciendo una transferencia de datos, donde se está haciendo también una conexión como tal, y vamos a explicar en la gráfica de la izquierda, donde está el host A, el host B, donde el host A hace un SYN hacia el host B, y este le contesta con una CK, y ojo, ahí está la diferencia, porque además de una CK le está mandando un SYN, ¿no? Y el host A le responde generando la cuarta vía, ¿sí? Con una CK. Entonces, bueno, eso así genera la conexión. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Me pareció interesante porque como no estaba dentro del contenido del módulo, del cómo se cierra una conexión. Es importante. Esto pasa muy similar con la de tres vías. Yo, como digamos en la posición de cliente, le digo, quiero cerrar la conexión, ¿no? Entonces, ¿qué está? Antes de eso, pues está conectado, ¿no? Primero tiene que estar conectado, estar transmitiendo datos. El cliente le dice, bueno, ya no quiero más, termino la conexión, le manda un fin. Este lo lee y le devuelve una CK, ¿sí? Incrementado, y también le manda el fin. O sea, le manda en el de 4 vías, le manda el fin. ACK más el fin, de forma que ya el equipo cliente le manda una CK más con la variable incrementada y cierra la conexión. Ahí ya está cerrada la conexión. Entonces, esos son la forma de funcionamiento, y entendiendo el cómo se funciona, el cómo funciona, también vamos a entender el qué pasa en el evento que esto tenga alguna anomalía. Al tener alguna anomalía, mm, presentaría diferentes opciones. Por ejemplo, que intervenga un tercer host y deje por fuera al servidor. Entonces ya como que empezaría a trabajar de cliente hacia el host intruso, generando un spoofing o una suplantación. Eso es lo que queremos ver mucho más adelante con el tema de seguridad en la comunicación. Bien, ahora miremos algunos aspectos de IP versión 6, con la diferencia, digamos, de IP versión 4. Entonces, este del datagrama, pues es la versión, digamos, de ahí le está dando la convención de que, pues, estos son los nombres que se conservan en el mismo nombre en las dos versiones, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6, la versión permanece. Eh, lo que sí hay cambio es en el clase de tráfico, el identificador de flujo, que es un campo nuevo para el datagrama, em, la longitud de contenido, eh, y qué pasa, hacia dónde va la data del siguiente encabezado, de la siguiente trama, y hasta dónde va, ¿no? El límite es alto. Ahora viene simplemente dirección de origen, dirección de destino. O sea, quién lo genera y para dónde va. Esa es de manera sencilla. Una cuestión aquí que me parece muy importante de repaso para tener la conceptualización de lo que se viene, la dirección, la cantidad de direcciones IP, ¿no? Que están formadas de 32 bits, será 2 a la 32 y nos da este numerito, ¿sí? 2, 4, 6, 7 cifras. Ahora miremos la dimensión con lo que pasa con el IP versión 6, que es de 128 bits, o sea, 2 a la 128, y nos da, bueno, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 dígitos. O sea, la cantidad de direcciones IP es bastante grande, que pues, se considera que van a sobrar direcciones IP para poder conectar la cantidad de máquinas que se pueden conectar en el mundo. Entonces, esto digamos que era uno de los referentes necesarios para poder seguir con la evolución del IP versión 6 y poder seguir con el desarrollo del proyecto de computación ubicua, o sea, de interconexión de equipos y, obvio, Internet de las cosas. Bueno, esto tiene con otros ingredientes importantes que nos van a dar mayores ventajas en futuro,
y es el G5, ¿no? Con conexión a 1 giga y la cantidad de datos y máquinas que se pueden conectar y que se pueden, que se necesita esa velocidad para que esto sea mucho más inteligente y que se surjan, digamos que mejor que mitiguen el riesgo de generarse problemas por lentitud en respuesta de los mismos sistemas de información. Em, y tomas de decisiones, dado que pues los esquemas que se proponen van a ser de manera inteligente para solucionar problemas y tomar decisiones en tiempo real. Entonces, esto va a ser supremamente importante. De hecho, ya está en plan de implementación, vienen con nosotros el juego del crecimiento también intelectual, documentarse en todo esto para poder enfrentar estas situaciones. Tenemos ya ciudades inteligentes, bueno, partamos de lo más pequeño, el muro inteligente, la casa inteligente, la domótica aplicada a las ciudades inteligentes, etcétera. Y que está no solamente en Colombia pues estamos un poquito atrasados en la implementación, pero ya tenemos algunos adelantos importantes en Medellín, Bogotá, empresas como la empresa ZT China que estaba trabajando con temas de ciudades inteligentes y están partiendo con uno de los ejemplos más sencillos que puedo darles hoy, es por ejemplo el cambio de los medidores eléctricos de cada vivienda domiciliaria o también de empresas, ¿no? Cambiarla, ¿para qué? Para evitar problemas de conexión y desconexión, se puede incluso prepagar, ¿no? O sea, que si uno paga por anticipado el servicio de un mes o lo tengo, digamos, 10.000 pesos para conexión de 1 semana, 20.000, bueno, etcétera, y eso se compra, así como funcionan la telefonía prepago. ¿Y cómo va a ser eso? Pues a través de las mismas redes, y acuérdense que hay un protocolo que se llama X10 que se trabaja sobre las líneas de alta tensión para transmisión de datos de Internet. Esos se pueden utilizar también para hacer este tipo de datos y, digamos, de recibir incluso la revisión de del consumo en cada una de las viviendas a través de la misma línea, sin tener que hacer desplazamiento humano hasta el sitio. Se emitirían facturas también automáticas, etcétera. Todo esto se va mejorando y desplazando en cierta forma la mano humana, pero tecnológicamente se está evolucionando. Bien, ahora miremos cómo es el cuento del IP versión 6. Entonces, en la primera gráfica de Unicad, ¿cierto? Vemos que estas direcciones que se están generando desde una sola máquina, pasa, pues, veo que están vinculando dos routers, eso significa que son redes diferentes y están llegando a diferentes equipos, ¿sí? Eso es Unicats, un equipo enviando la información a todo el mundo. Anycats. ¿Qué pasa con ese Anycats? Es la tercera, ¿no? Quedó en el orden, quedó al revés. El Anycast de IP versión 6 que se identifica, coge el equipo que origina la petición, la hace atravesar por la diferente red hasta llegar a un equipo específico. Y ahorita me dicen, perfecto. Claro, solamente a quien se le dice que vaya, va y lo busca, ¿no? Eso me hace, digamos, poner en un contexto como se trabajara en un grupo de VPN, ¿no? Más o menos así, pues sin entrar al fondo del cifrado o lo que sea, simplemente teniendo en cuenta es la estructura de conexión en el mismo. Y el multicast, que es la de la mitad, que recoge, pues digamos, la información de un equipo que va con unos direccionamientos IP en sus datagramas a unos equipos diferentes, sin, digamos ahí sí, sin importar de quién sea, sino quien lo tenga, en donde esté, y lo hace de esa manera. Entonces el IP versión 6 eh, identifica los nodos a donde van a ser conectados y estos tendrán pues obviamente sus mapas de conexión si es que va hacia otro nivel de conexión. Entonces, digamos que cualquiera de esas tres conexiones se pueden utilizar, pero dependiendo de qué, con qué servicio de red o qué es lo que queremos atravesar de un extremo al otro,
será el mecanismo en la tipología adecuada. Bien, aquí pues quería revisar con ustedes si existía alguna inquietud respecto a la realización de la actividad 3. Pues dado que no se conectaron, pues esperaré las inquietudes por el correo o por cualquiera de los medios que tenemos de comunicación, incluso por si hay alguna cuestión me pueden escribir por el Hangout o llamando al celular. Estaré pues atento al desarrollo de todas las actividades y prepararé una nueva videoclase para los temas que hablamos al comienzo, que son ya controles de seguridad, donde vamos a hablar de los firewalls, vamos a hablar de los IDS, de los IPS, y es probable que tengamos, o les voy a traer un valor agregado para trabajar de temas integrados en ese aspecto, como serían los UTMs, ¿no? Y hay varias líneas de UTMs en las cuales pues están vigentes en el mercado y que están hoy día pues solucionando los problemas frente a la seguridad de las organizaciones y que manejan de una manera muy inteligente también ya el tema del tráfico de datos y basados en diferentes tecnologías, ¿no? Para asegurabilidad de la información y del servicio, porque una cosa es montar controles y que el servicio decaiga, pues ese es un riesgo muy alto. Es que tiene que estar equilibrado el desempeño de las máquinas, el desempeño de las aplicaciones versus la respuesta que se le tiene hacia los usuarios de red o los clientes. Bien, pues quedamos así con esta introducción de lo que tiene que ver con la conexión entre equipos y miraremos más adelante aspectos ya contra seguridad. Lo importante en este momento tener claro para poder entender y poder determinar las condiciones de conexión. Bueno, gracias por su atención. Bueno, damos por finalizada la videoclase. Espero que estén muy bien y puedan resolver la actividad de manera satisfactoria. Quedamos pendientes.